Me parece que evidentemente es una derrota para el sistema judicial y mexicano y para el sistema político. Pero si uno ve cuál es la situación política y jurídica en México, uno puede entender por qué el Chapo Guzmán está siendo juzgado en Estados Unidos y en México. El sistema judicial en México está totalmente colapsado. No existe justicia en México. No existe. El 98% de los crímenes que se cometen en México, de acuerdo a las propias estadísticas del propio gobierno, es impune. Estamos hablando desde el robo de una bolsa, la violación de una mujer, la desaparición de 43 estudiantes, hasta los crímenes mucho más graves, todo tipo de nivel de corrupción, hasta criminales como el Chapo Guzmán. Entonces estamos hablando de que hay un sistema de justicia que no funciona. A eso hay que añadir que el gobierno está totalmente penetrado por el cártel de Sinaloa. Una prueba de esto son las 2 fugas que ha tenido el Chapo Guzmán en las supuestas cárceles de máxima seguridad en México, por lo cual el propio sistema es así tan corrupto que evidentemente no es capaz de enjuiciarse a sí mismo. Y por eso es que el Chapo Guzmán hoy está en esta Corte Federal en Nueva York. Habrá que ver, y esa es una prueba de fuego también para el gobierno de Estados Unidos y para el sistema judicial de Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos, del sistema judicial de Estados Unidos, es capaz de juzgarse a sí mismo. Porque el problema del Chapo Guzmán no es que solo propició por décadas la corrupción en México, no solo sobornó a altos funcionarios hasta el más alto nivel, sino también del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Yo lo que afirmo es que el Chapo Guzmán, si bien es cierto, es un criminal peligroso, es el responsable del tráfico ilegal de drogas en diferentes partes del mundo, es el responsable en una buena parte de esta guerra sangrienta que ha costado en los últimos 12 años 250,000 muertos en México, es responsable de haber corrompido el sistema político judicial mexicano, pero también es cierto que el Chapo Guzmán es solo un producto de ese sistema. Lo que yo siempre he sostenido, y por eso es importante este juicio y no, es que el problema no es el Chapo Guzmán, sino el sistema corrupto que lo ha producido, no solo en México, sino en el mundo. Recordemos que las drogas ilegales que trafica el cártel de Sinaloa han arribado a diversos continentes. Para que arribe esta droga a Europa, para que arribe esta droga a Asia, para que arribe esta droga a Estados Unidos, se requiere también de la corrupción de estos gobiernos a diferentes niveles. Entonces estamos hablando de que este sistema que lo ha creado, para mí, es más peligroso que el propio Chapo Guzmán. Y una prueba fehaciente y contundente es esta. El Chapo Guzmán fue detenido por tercera y aparentemente última vez, en enero de 2016. Fue extraditado a Estados Unidos. Y sin embargo, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como si nada a todo el mundo. Y sin embargo, la violencia en México y los muertos y los desaparecidos continúan. ¿Por qué? Porque el problema no solo es el Chapo Guzmán, sino el sistema que lo engendra y que lo protege a él o a todos sus sucesores. No, me parece que el problema del Chapo es que es víctima de su propia leyenda, de la leyenda que el gobierno de Estados Unidos y de México han construido de él. Para el gobierno de Estados Unidos y de México es mejor decir, él es el malo, él es el perverso, él es el peligroso. No nos preocupemos por los bancos que lavan dinero. No nos preocupemos por los políticos que reciben dinero. No nos preocupemos por la Border Patrol o por la Policía Federal en México. Preocupémonos por el Chapo porque él es el blanco, él es el malo de la película. Me parece que es una exageración de esto. El Chapo Guzmán por sí mismo no es peligroso. El Chapo Guzmán es un hombre que apenas sabe leer y escribir. Si quiere mandarle una carta a una novia, a un amante, no puede hacerlo.
Tenía que pedir la ayuda de sus compañeros de celda para escribir una nota. Yo, por ejemplo, he tenido acceso a notas que él ha escrito a jueces en México o a este juez en Estados Unidos y son cartas que apenas si se pueden comprender porque no es capaz de redactar una sola carta. Es un hombre que por sí mismo no es como un Einstein que puede crear una bomba atómica, no es como un Steve Jobs que puede crear una nueva tecnología que revoluciona el mundo. El Chapo Guzmán no es nadie. Lo que es muy peligroso es este sistema que vive de él. Lo que es peligroso es todo este dinero que genera el mundo del narcotráfico, que realmente nadie quiere que desaparezca. Porque este dinero, estos miles de millones de dólares que produce este comercio ilegal de drogas, alimenta en gran parte ese sistema económico legal. Entonces estamos hablando, no, el Chapo no es peligroso. El Chapo por sí mismo, incluso en el propio cártel, ya no tiene poder. Él, después de que fue arrestado esta última vez, hubo una guerra sangrienta dentro del cártel de Sinaloa para ocupar su lugar. El cártel de Sinaloa tiene dos cabezas. Una, Ismael El Mayo Zambada, que es intocable, nunca ha pisado la cárcel, era socio al mismo nivel que el Chapo Guzmán y tiene su facción del cártel. Tiene una porción del cártel que es intocable y es la que sigue traficando drogas por todo el mundo. La otra parte, la otra facción, es la que encabezaba el Chapo Guzmán. Cuando el Chapo Guzmán ha estado encarcelado por última vez, ha habido una disputa dentro del grupo de Chapo Guzmán de quién iba a ser su sucesor. Estaba Damaso López Núñez, que ahora seguramente su socio, su amigo, su compadre, que seguramente ahora será uno de los testigos contra él en el juicio de Nueva York, porque ya fue arrestado por el gobierno de Estados Unidos, llegó a un arreglo benéfico, prometió colaborar contra el Chapo Guzmán si a él le daban una condena menor, así que veremos a Damaso López Núñez, el ex amigo del Chapo, ahora declarando contra él. Cuando el Chapo Guzmán es arrestado, Damaso López Núñez inicia una guerra sangrienta contra los hijos del Chapo Guzmán, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y Damaso pierde esta guerra, es arrestado. Hoy esta facción del Chapo Guzmán es comandada por sus dos hijos mayores, Iván y Alfredo, pero estos hijos, de acuerdo a las propias testimonianzas que yo he obtenido dentro del propio cártel, porque después de tantos años de investigación he logrado tener fuentes cercanas, incluso de la familia del propio Chapo Guzmán y de otras familias integrantes del cártel, la información que yo he recibido es que si bien estos dos hijos tratan de recuperar el poder que había tenido su padre, lo han perdido por completo porque son violentos, porque no son serios, porque en el cártel de Sinaloa y los demás cárteles de la droga no los toman muy en cuenta. Así que no, el Chapo Guzmán me parece que está realmente por primera vez en un declive real. Me parece que verdaderamente lo más vergonzoso de este juicio, desde mi punto de vista, yo estuve en Nueva York hace un par de semanas cuando los abogados del Chapo Guzmán estaban pidiendo atrasar más el juicio y cuando el juez dijo no, esta es la fecha y basta. Lo que yo he visto en los últimos meses, desde que el Chapo Guzmán fue extraditado y desde que inició todo este proceso judicial preparatorio para arribar al juicio, yo creo que lo más vergonzoso de esto, lo que he visto, es que el propio juicio del Chapo se ha convertido en un show para la fiscalía, en un show para la defensa del Chapo y en un show muy apetitoso para todos los medios de comunicación. Es como si estuviéramos viendo, y esto es muy perverso y es muy peligroso, es como si estuviera la gente viendo cada vez que abre los periódicos o cada vez que sintoniza la televisión un nuevo capítulo de estas series que ha enriquecido y que ha llenado de dólares muchas de esas televisoras que están haciendo estas series sobre el Chapo o sobre los narcos, haciendo un mundo sensacionalista sin realmente atacar cuál es el punto fundamental del problema, que yo lo repito, es la corrupción, el lavado de dinero, este sistema hipócrita legal que exprime hasta el Chapo Guzmán, donde el Chapo Guzmán es solo un títere cuyos propietarios, cuyos dueños son los hombres que están en la legalidad, son senadores, congresistas, gobernadores en diferentes partes del mundo, que son los que realmente se llevan las grandes ganancias en materia a través de los sobornos, o los bancos a través del lavado de dinero. Entonces me parece que todo esto de que el jurado está preocupado, me parece que es parte del show. El jurado está preocupado por toda esta
mito que se ha creado en torno al Chapo Guzmán, por esta exacerbación que ha causado la Fiscalía, por esta exacerbación que incluso ha causado la defensa del Chapo Guzmán. Vemos cada vez un nuevo capítulo donde el Chapo Guzmán llora y pide, por favor, poder ver a su esposa. Vemos a los medios de comunicación más ocupados de cómo se viste Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, que de los terribles crímenes de los que están juzgando a este hombre. Me parece realmente una vergüenza. Yo doy estas entrevistas no con el afán de alimentar este show perverso, porque el problema es que si los jóvenes y la sociedad piensa que de verdad, ve que esto es un show de esta manera tan superficial, esto en vez de disminuir el crimen, lo alienta. Es como una especie de apología del delito. Guarden, miren, este es el hombre más malo del mundo, ¿no? Pasen todos a conocerlo, venga, compren su boleto. Como si fuera esto un circo que ha causado 250,000 personas muertas en México. 37,000 desaparecidos, gente que en la vida cotidiana sufre, muere, es torturada, es violentada de todos los modos posibles por este comercio ilegal de drogas, donde hay un mercado que, más allá del show, pide, exige este consumo de drogas, y donde hay carteles como el cartel de Sinaloa que encabeza el Chapo Guzmán, que es el proveedor de este mercado que es insaciable, y donde en medio del mercado, del proveedor y del mercado, hay un montón de personas que se benefician, como son los banqueros, los políticos, los que lavan el dinero, los hombres de negocios. Eso es lo que falta por ver. De acuerdo al indictment, de acuerdo al expediente criminal que hay en esta corte de Nueva York contra el Chapo Guzmán, también se le acusa de haber pagado millones y millones y millones de dólares en sobornos en México y en otras partes del mundo. Así lo dice claramente este expediente criminal. Veamos, y entonces sí podré pensar que esto no es un show, solo en el momento que la Fiscalía, solo en el momento que en ese tribunal en Brooklyn se le dé la oportunidad al Chapo de hablar de todas las redes de corrupción que él y sus amigos han alimentado, solo en el momento que se empiecen a mencionar nombre por nombre todos los políticos, todos los funcionarios públicos dentro y fuera de México, solo en ese momento podremos estar hablando